Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Sean bienvenidos a una nueva historia en tu canal, Historias Encriptadas. Hoy te traigo una historia que te hará reflexionar y pensar como a mí. Espero que te guste. La siguiente historia empieza así. No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Pensad en esto mientras escuchas y ves la siguiente historia. La bondad de mi padre siempre se dejó ver en casa. Él era muy atento y siempre estaba organizado para todo lo que hacía. Habíamos tomado como costumbre despertar temprano y dedicarle tiempo a nuestro jardín. 6 de la mañana era la hora ideal, decía papá. Teníamos una casa hermosa ahora, con un bello jardín y un huerto al lado, pero no siempre fue así. Probablemente yo era muy pequeña, que no recordaba que alguna vez la habíamos pasado mal. Pero testigo de eso había sido mi mamá. Ella había enfermado gravemente y mi padre no tuvo dinero suficiente en esa época para pagar sus tratamientos. Tristemente, le tocó enterrarla cuando yo apenas tenía 2 años de edad. Desde ese momento mi padre se había decidido a darme una vida mejor y llena de oportunidades. Cuando mis padres se casaron, no tuvieron otra opción que ir a iniciar su vida desde cero en unos arenales alrededor de la ciudad. Papá era conductor de un bus y con eso a duras penas lográbamos sobrevivir mes a mes. Por esos días, muchos de los pobladores habían iniciado la construcción de precarias viviendas en aquellos arenales, y lo que papá viviría allí, sin lugar a dudas, sería una de las experiencias que me marcarían de por vida. Dicen que cuando estás en el peor momento de tu vida es cuando conoces de qué estás hecho y quiénes son tus amigos, y papá lo vivió en carne propia. Pero sin duda alguna la historia iba mucho más allá e involucraba a un hombre anciano de 80 años a quien yo estaría a punto de conocer. Después de algunos años, papá me llevó a su empresa, donde distribuía bidones de agua purificada y hielo. Y lo que más me llamó la atención era un hombre que al ingresar daba la bienvenida a todos en la puerta. Él me saludó y me dijo que me parecía mucho a mamá. Le sonreí, pues vi ternura en él. Pero mientras esperaba a mi padre en la sala de estar, escuché a muchos de los empleados burlarse de aquel hombre, pues casi no podía ver y era, por así decirlo, el hombre de confianza de mi padre. Pero me llamaba mucho la atención que solo estaba parado en la puerta saludando y dando informe a los visitantes y clientes. Muchos hablaban, deseando que él ya se muriera, pues muchos anhelaban su puesto. Era el más pagado, decían, y solo abría y daba la bienvenida a todos los que ingresaban. Muchos de los que allí se encontraban siempre creyeron que era el padre de mi papá, pues de todos él era el único que se quedaba. La mayoría de allí que trabajaba con papá apenas si bordeaban los 20 años, así que nadie sabía quién era realmente ese anciano, y menos yo. Al salir papá le pregunté por qué no se había retirado ya aquel hombre, a lo que mi padre mirándolo le hizo una señal de saludo. Rápidamente el hombre sonrió correspondiendo el saludo de mi padre. Luego de esto, papá añadió: él es don Eusebio, mi mejor amigo, es parte de mi familia, le debo mucho a él. La empresa existe hoy gracias a que él un día me dio la idea, pero me la dio en medio de un desastre, y eso fue realmente un logro. Ya le he dicho que puede retirarse temprano o que solo puede trabajar 3 días a la semana, que igual yo le seguiría pagando, pero él ha desistido de jubilarse. Me dice que no hará nada más que eso toda su vida, que está bien así. Pero papá, ¿acaso no está muy viejo ya? Y él me respondió: mi amor, el señor Eusebio es una de las piezas fundamentales del negocio. Él me ha enseñado todo lo que yo sé. Nunca debemos subestimar a nadie, ni por su apariencia, ni por su forma de cómo se viste. Recuerda eso siempre. Yo seguía sin entender. Por un lado estaba que los más de 50 empleados de papá se burlaban de él y hablaban a sus espaldas, y por otro yo me preguntaba, ¿qué habría hecho aquel hombre para permanecer tanto tiempo en una empresa? Ya eran 45 años trabajando con mi padre. Yo sabía que la empresa de mi padre iba bien, pero papá siempre hablaba de que un desastre los había colocado allí, y ahora esperaban otro desastre para crecer aún más, lo cual para mí no tenía lógica. Era algo, por así decirlo, sonreír mientras el desastre se cierne sobre muchos. No lo lograba entender.
Él era el segundo en la dirección del negocio, sin embargo, no tenía una oficina más que una mesa alta de 40 por 40 centímetros, donde solo había un cuaderno de apuntes, un celular con teclas grandes y lapiceros. Sí, muchos lapiceros. Ese día me marché con papá a casa y el señor Eusebio se quedó aún. Él cerraría y lo hallé reunido con 3 hombres encargados de la seguridad de la empresa. Papá se despedía de todos dando un grito en medio del almacén y todos le correspondían, pero al hombre nadie le daba atención. A duras penas lo saludaban, excepto el de los libros contables, los proveedores y gente muy mayor a mi parecer. Al día siguiente quise ir nuevamente a la empresa de mi padre y aprovechar las vacaciones conociendo la razón por la que el señor Eusebio era tan importante en la empresa, pero no lo descubriría así. Tendría que pasar algo para ver qué papel desempeñaba en realidad dicho hombre anciano. En las vacaciones de ese año, el calor era abrumador y al estar cerca a las montañas la fábrica y la empresa se sentía aún más. En esos días nos sorprendió una lluvia como nunca antes, al menos durante mi tiempo de vida jamás había visto algo así. Papá dijo que deberíamos quedarnos hasta que pase. Los empleados aguardaban que se calme la lluvia, pero no ocurría. Muchos iban y venían haciendo lo que a mi parecer era poner a buen recaudo los insumos. A dicho evento le sobrevendría una escasez de agua en la ciudad y también el país. Eso no nos afectaría, pues yo sabía que debajo de la empresa había enormes tanques de agua, los cuales podrían abastecer por un año a todo el país. Eso me lo había dicho papá. Nos hallábamos cerca de un manantial también. Entonces papá me dijo algo que me dejaría pensando. Hija, hace 45 años, una circunstancia similar nos puso donde nosotros estamos ahora. Antes no teníamos ni para comer, pero una lluvia así como esta nos colocó en el mejor lugar en las ventas de la ciudad. Me hallaba desanimado porque quería ir a iniciar mi negocio en la venta de algodón y cuando me dirigí al campo a recolectar la materia prima, me di con la sorpresa que el río se lo había llevado todo. Fue el peor momento de mi vida. Entonces conocí al señor Eusebio. En ese entonces era joven aún. Ahora, hija, vas a ser testigo de lo que es capaz de hacer este anciano así como lo ves. 2 días de lluvia ya, y no paraba. Se calmaba por momentos, pero aún así no se detenía completamente. La novedad que estaba en boca de todos es que al haber tantas pérdidas en negocios grandes, todos estaban despidiendo a la gente de forma masiva. Muchos en esos días rogaban no ser despedidos. Tenían miedo del recorte de personal. Y peor aún que papá anunció una reunión de emergencia y los reunió a todos los trabajadores. Todos temían lo peor, excepto un hombre a quien le brillaban los ojos por alguna razón que yo aún no sabía. Sí, el anciano de la puerta. Pero los empleados murmuraban diciendo que él sería despedido primero, pues consideraban que su trabajo era inferior a lo que ellos hacían. Todas las compañías detuvieron su producción, así que era normal que todos sintieran miedo. Muchos eran hombres jóvenes con planes probablemente, así que un despido sería lo más normal en ese momento de crisis, y el miedo aumentó cuando la energía eléctrica fue suspendida. Al ser reunidos muchos lloraban por diversos problemas que todos tenían. Me senté a mirar el espectáculo de despido masivo. Sería algo desgarrador, me decía, pero cuál no fue mi sorpresa al ver sentarse a papá y al señor Eusebio, que llegaba listo con sus botas para agua y un cuaderno que siempre tenía. Guarden silencio, dijo la encargada de dar pie a la reunión. El señor Eusebio, subgerente de Manantial Company, tomará la palabra. Todos quedaron atónitos al momento que el hombre de 80 años ya fue presentado como el subgerente, y al parecer nadie lo sabía, pues él nunca había dado alguna señal de mando o algo parecido. Él simplemente durante mucho tiempo se mantuvo saludando y dando informes sobre productos de la empresa. Abría y cerraba la puerta como muchos decían, y le tenían lástima incluso. ¿Pero cómo?, parecían decir todos. ¿El portero era el subgerente? ¿Estaba acaso en manos de él ver quién sería despedido? Un silencio acompañó al anuncio. Hasta yo me quedé sin palabras. Entonces aquel hombre habló, por primera vez ante todos, y yo también estaba anonadada. A mi corta edad comprendía lo que significaba que muchos lo habían menospreciado al anciano de la puerta, hasta yo, y resultaba ser que era nada más y nada menos que el subgerente de la empresa,
el segundo al mando después de mi padre, y nadie lo sabía. Su humildad lo habían hecho pasar desapercibido, solo parecía ser un anciano más en la puerta. Ya se imaginarán que saber eso no hizo más que despertar las alarmas del eminente despido, hasta que el anciano, con su voz algo temblorosa pero enérgica, dijo: «Muchos ya me conocen, sin embargo, hoy sobre mí está la responsabilidad de alcanzar un hito importante en la historia de nuestra empresa. Muchos habéis escuchado sobre la situación de la ciudad, pero es en este desastre que esta empresa surgió hace muchos años atrás, y lo volveremos a hacer. Esta es nuestra oportunidad. Para cuando terminemos, muchos de ustedes tendrán un aumento». ¿Qué? Parecían decir todos en sus rostros. Sí, como lo oyen. Antes de ser electrónica y automática, esta fábrica fue mecánica y trabajaron muchos haciéndolo todo con las manos. Pues esa gente ya no está, y quedan ustedes, quienes solo saben presionar botones, pero yo soy el del trabajo fuerte y nos vamos a capacitar. El que no quiera seguir es libre, y aquí están las cartas de renuncias listas para ser firmadas. En breve miles de compras llegarán a nuestras oficinas de counter, y el país sabe que nosotros somos los únicos capaces de responder a una demanda de tal magnitud. Ahora somos apenas 50 contándome, pero necesitaremos al menos 300 personas más, ya sea para el envasado, para manejar nuestros camiones que se encuentran en estado de reposo en los almacenes, y hemos esperado este momento por mucho tiempo, y hoy lo vamos a hacer. Ahora quiero que vayan a sus casas en busca de sus amigos, familiares, todo aquel que esté dispuesto a trabajar. Hoy en la mañana un avión carguero del estado llegó para ser abastecido con agua y será nuestra primera gran orden. Los espero mañana a todos a las 5 de la mañana en el salón de abasto. Nadie podía creer lo que estaba anunciando el anciano de 80 años, el que abría y cerraba la puerta. ¿Era todo?, me preguntaba. Pues no. Al día siguiente, más de 300 personas llegaron al recibir la noticia que se necesitaba personal. Don Eusebio se vistió para la ocasión y dio una clase magistral de cómo debería ser tratada el agua y envasada. Era sencillo, pero él era el único que sabía cómo hacerlo de manera manual. 300,000 bidones de agua serían embarcadas en el aeropuerto. Volteé a ver a papá y me hizo un gesto como diciéndome: ¿viste? El señor Eusebio asumió la responsabilidad de entregar todo en orden y lograron avanzar al siguiente nivel en ventas. De ser locales, en días, nuestra empresa estaba en todo el país y en los mejores supermercados. Ahora el señor Eusebio no estaba en la puerta, se hallaba dirigiendo y firmando salidas y entradas de productos e insumos. De lejos le hacía la señal a mi padre de que todo andaba a 1000 por hora. Papá se puso a envasar también, recordando sus inicios. Eran grandes amigos y ahora sabía la razón. Como me había dicho papá, jamás debemos de subestimar a nadie, ni por su estatura ni por cómo se ve. Así alcanzaron sus objetivos todos, y fuimos una bendición para muchos gracias a don Eusebio, el de la vieja escuela como le decía mi padre. Tiempo después, él falleció a los 96 años, dejándole una fortuna a su familia, a trabajadores con mejores sueldos y el nombre de nuestra empresa en boca de todos. Realmente había hecho una gran hazaña. Allí descubrí que las palabras en el desastre y en los peores tiempos se habían originado de esa experiencia. Yo fui testigo de que llegamos a saber de qué estábamos hechos, quiénes éramos realmente y quiénes eran verdaderamente amigos. La experiencia siempre saldrá a relucir, como dijo mi padre, en el momento oportuno, sin mucha pompa o fiesta. ¿Qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna, una gran lección. Soy tu amigo Carlos Matthews y si logras desencriptar el mensaje inmerso en esta historia, no dudes dejarme un mensaje y suscribirte también. De esa forma me apoyas a seguir subiendo más contenido como este. Conmigo será hasta una próxima oportunidad en tu canal Historias Encriptadas. La detestaba y no quería vivir con ella, hasta que descubrió algo que le dejaría una gran lección de por vida. Si había algo que no me gustaba para nada, era ir de visita a la tía Mary. No era una buena idea para nada. Ella era tía abuela mía, o algo así. No habría nada que me convenza de ir a su casa, y mucho menos pasar tiempo con ella.
pero mi madre tendría que someterse a una operación que requería recuperación lenta. Por esos días, para mi suerte, papá anunció que pasaría unas cortas vacaciones justamente con ella. Cuán desafortunada me sentía. ¿No podría ser con otra persona?, preguntaba. La respuesta era un rotundo no, pues todos vivían lejos de casa y solo la tía abuela Mary era por esos días la única persona que vivía cerca. Ella vivía en una casa rodante, solitaria y muy extraña. Así la recordaba desde la última vez que la fui a visitar. Su casa rodante se situaba por ese tiempo justo a las afueras de la ciudad. Pregunté a papá cuántos días estaría con ella, pero asombrada quedé cuando papá dijo que no sabía exactamente si serían días o un mes, pero tenía que quedarme con ella. Eso significaba que no tendría amigas, no habría cine y sin mamá y papá que me atiendan, la vida sería difícil. Rogué y casi supliqué, le di 1000 razones y cuanto argumento se me ocurrió, pero no había vuelta atrás. Cuando me di cuenta, papá coordinaba mi llegada y a través del teléfono la escuché a la tía Mary decir que estaba muy animada. Digo, ¿y quién no? Nadie quería vivir con alguien así, pensaba. Al día siguiente estábamos allí. Desde que entré, detesté su casa y la detesté a ella también. No parecía nada agradable para mí. Todo era antiguo y había libros por todos lados. Papeles, boletas de cuentas y compras, rollos de hilos de diferentes colores y botellas también de diferentes formas y colores. Y en medio de su pequeña sala observé una foto de una jovencita de aproximadamente 18 años y un jovencito también de la misma edad. Ambos lucían muy felices y se hallaban cerca de un lago de pesca. Pensé que era mi abuelo, pues ella era la hermana de mi abuelo. No hice preguntas, pues supuse que así los viejos suelen guardar sus recuerdos. No le di importancia y seguí fijándome en lo antiguo y polvorienta que lucía su casa. La tía abuela Mary jamás se había casado. Su única compañía era un gato gris que gustaba de sobarse en las piernas de cualquiera que entraba a su casa y ronronear de manera incómoda. ¡Qué fastidio!, me decía. Yo lo observaba subirse en la parte más alta de la habitación y allí se quedaba observando. Como era de suponerse, no teníamos vecinos ni vecinas, salvo otra casa rodante que se hallaba a 50 metros de la casa de tía Mary. Los primeros días fui algo cortante con ella. Solo me concentraba en cada día que pasaba y en mi madre. ¿Cómo estaría ella?, me preguntaba. Deseaba que se sanara pronto y que me sacara de una vez por todas de aquí. Pero apenas ya habían transcurrido 3 días. Rogaba a Dios que la cuidara y que todo saliera bien y nos reencontráramos pronto en casa. Días después, papá llamó a tía Mary diciéndole que la operación de mamá había salido todo bien. Qué bueno, decía dentro de mí. Levantarme temprano, desayunar lo mismo siempre, cuánto me costaba. Ahora solo tenía que recuperarme, pensaba. Mi preocupación disminuyó y di gracias a Dios por haber escuchado mis oraciones. Así iban mis días ahora a la espera de que papá llamara para que me dijera que vendría por mí. Pero al ya no estar al tanto mucho de mamá, empecé a fijarme en lo que hacía tía Mary. Las preguntas que invadieron mi cabeza eran: ¿cómo hacía ella para estar tan tranquila, calmada? Se la pasaba leyendo siempre. Temprano regaba su pequeño jardín y luego a desayunar. O mirar alguna novela o serie en una vieja televisión. Qué aburrido, me decía. ¿Quién podría desear vivir así y sobre todo ser feliz? Pues empecé a darme cuenta que tía Mary siempre tenía de respuesta una sonrisa para todos. Tía Mary era grande de estatura, como mi abuelo, el papá de mi padre. Tenía unos ojos enormes, una sonrisa grande y qué decir de sus manos. Realmente no parecía una mujer débil, para nada. Me resultó muy interesante que por ser tan grande no podía moverse muy rápido. Sin embargo, había construido un pequeño taller donde hacía macetas de arcilla y también de cemento. Hasta ese momento me había mantenido al margen de lo que hacía por mi preocupación, pero ahora estaba con una intriga de la vida de esta mujer. Simplemente no lo podía creer. Ahora estaba viéndola mientras silbaba, cantaba una canción y era un himno de una iglesia. Y cuando me vio, sonrió con una naturalidad que hasta yo casi le hice un gesto como de agrado. Después de eso, se daba un baño y se iba a su espacio que a mí me parecía un lugar de puros libros polvorientos. Allí la escuchaba decir mientras leía: pero caramba, esto no me lo esperaba, y seguía leyendo. Luego, ¡wow!
es la cosa más hermosa que he leído. O también, oh, él no debió haber hecho eso. O siempre decir, qué interesante. O sonreír por algo que solo ella había leído. Y cuando ella se dio cuenta que la estaba viendo, empezó a leer en voz alta. Y ahora era, ¿viste, hija? O ¿entendiste? ¿O acaso no es la cosa más hermosa que has oído? Y cosas por el estilo. No entendía cómo alguien con solo leer podría imaginar una situación y meterse en ella y hacer viajar su mente, o sea, vivir la historia. Hasta ese momento no lo entendía. Ella sabía que yo oraba y me invitó a orar juntas. El primer día que oramos juntas fue algo muy extraño. Me llamó mucho la atención cómo lo hacía. Daba las gracias por los pajarillos azules que tenía fuera de su casa rodante, por la luz del sol, por estar con vida, pero lo que más me llenó de asombro fue lo que dijo antes de terminar la oración. Gracias, amigo Jesús, hermano mío, por permitir que nuestro Padre nos escuche. Me quedé sin habla. Por un momento me pareció que ella hablaba con alguien a quien conocía toda su vida, algo así como una conversación que alguien tenía frente a frente con otra persona. Descubrí que tía Mary era la persona más feliz que yo alguna vez había visto. Pero ¿cómo? Me decía. Ella no se había casado, no tenía hijos, vivía sola excepto por su espantoso gato que tenía, y además le costaba hacer cosas sencillas como atarse los calzados y subir 3 escalones para llegar a su sala en su casa rodante, sin contar que estaba alejada de la ciudad. ¿Cómo era posible eso? No había explicación en mi mente. Cuando iba al mercado de la ciudad, usaba unos sombreros anticuados y de colores escandalosos, pero noté que mucha gente la saludaba y la conocía, le daban besos y abrazos. Me pareció que a muchos les agradaba su compañía. Y lo más interesante era que le agradecían por los consejos que probablemente alguna vez tía Mary les había dado, otros por su influencia en sus vidas. ¿Qué tenía de interesante esta mujer que todos la amaban menos yo? Me preguntaba mientras caminaba. Conforme pasaba el verano, empecé a acompañarla a sus largas caminatas hacia el centro de la ciudad. Allí empezamos a charlar aún más. Aprendí la diferencia de los gorriones y otros pájaros, a sentir la humedad en el ambiente justo antes de que la lluvia caiga. Y el fin de semana fuimos a pescar y descubrí que los mejores peces en el lago suelen comer larvas. Qué interesante me empezó a parecer ahora la vida de tía Mary. Y ya casi terminando el verano y por ende las vacaciones, me atreví a preguntarle ¿cómo podría ella ser tan feliz viviendo sola? A lo que ella me contaría una breve pero profunda historia que me dejaría con una lección de por vida. Sacó una foto de su cartera y era la misma foto que yo había visto el primer día que llegué en su casa rodante. Mejor dicho, era una réplica de esa foto, la cual yo creía que era mi abuelo. Él era Joel, fue mi único novio que alguna vez tuve, me dijo. Él me enseñó muchas cosas sobre la vida. Siempre era muy alegre y amable y jamás dejaba de dar saltos por donde iba. Era alguien con quien pensar en vivir para siempre. Con el tiempo él supo que tenía una enfermedad terminal, pero se determinó ir siempre al lugar donde nos habíamos conocido, en aquel lago. Nadie como él me había hecho ver la vida así. Hay suficientes cosas en la vida que no van bien, así que cualquiera podría hundirse en el pesimismo y la melancolía. Sin embargo, él, cuando las cosas no resultaron como quería, decidió ser feliz. Dijo que había conocido la bondad de Dios y que ni esa enfermedad le iba a borrar lo que había vivido conmigo. Yo al enterarme estaba devastada, pero él no dejó de sonreír. Por un momento tía Mary se detuvo para controlar su respiración mientras secaba sus lágrimas. Al escuchar eso, aún seguía tentada a preguntarle algo más. Pero tía Mary, uno no puede mover un interruptor y pasar de estar triste a contento, a lo que ella me contestó. Pues no, quizá no, dijo tía Mary sonriendo ahora. Pero ves, yo puedo llorar y sonreír. Tienes que saber que Dios no nos hizo para estar tristes, nos creó para tener gozo. No ocurre al instante ciertamente, para nada, pero ¿cuántas cosas buenas son instantáneas en la vida? Como el pan hecho en casa, por ejemplo, la mermelada de naranja que requiere paciencia y trabajo. Joel, hasta su último aliento, le dijo a su madre que lo llevara a las orillas del lago donde solíamos frecuentar.
Lo último que él le dijo claramente a su madre fue que tenía una cita conmigo, que tenía que ser feliz hasta el último día de su vida, pues para él cada día era un regalo de Dios, y así hasta que se fue al encuentro con su Creador. Esa tarde me miró detenidamente y mientras se esforzaba por seguir respirando, me dijo: «Sé feliz, Mary». A lo que yo contesté: «No, no lo seré sin ti», le decía mientras trataba de controlar mi llanto. «Te prometo que no lo seré sin ti». Entonces él, haciendo un esfuerzo, me tomó de la mano y me dijo: «Te estaré esperando». Y después de eso, suspiró fuertemente y se fue. Desde ese día decidí que no necesitaba nada más que lo que él me había enseñado sobre Cristo, su evangelio y las cosas hermosas de la vida. ¿Y por qué nunca te casaste, tía Mary? Él fue el único hombre capaz de hacerme sentir la vida de una forma diferente, y no voy a buscar a otro. Me esfuerzo cada día por ser lo más feliz que pueda. Siempre lo recuerdo y no necesito nada más. Mis días ya han pasado y ahora cada vez estoy más cerca. ¿Más cerca de qué, tía Mary? Pues si es verdad todo lo que él me dijo, al terminar mi vida aquí, lo volveré a ver. Esas palabras que ella dijo calaron hondo en mi corazón. ¡Qué impresionante historia! Yo me quedé pensando todo el camino mientras regresábamos a su casa. Nada en la vida me había conmovido tanto que la historia de tía abuela Mary. Esos días de vacaciones serían inolvidables, después de tantas veces que me había negado a ir y a visitarla, y realmente la detestaba por su forma de vida. No podía creer de lo que me había perdido. Era una hermosa historia de amor y lealtad lo que a ella le hacía feliz. Un amor sellado por el amor de Dios, pues tía Mary esperó de la forma más feliz para reunirse con Joel, su único amor, el amor de su vida. Probablemente ahora ya esté con él en este momento, pues hoy supe que tía Mary falleció. Qué hermosa historia que guardan muchos en la vida. Nunca había escuchado y sabido de alguien que sea feliz de guardar una promesa y ser feliz esperando pacientemente hasta el día en que su Creador la llamó. Espero sean felices en ese lugar, donde muchos probablemente se encuentran al cruzar el velo hacia el otro lado. Felicidades Mary y Joel, sin duda alguna un gran legado y enseñanza sobre la verdadera felicidad. Espero que les haya gustado esta hermosa historia como a mí. Dale manito arriba para que yo sepa que estás allí viendo esta historia, y déjame un comentario si logras desencriptar el mensaje inmerso en esta historia. Soy tu amigo Carlos Matthews, conmigo será hasta una nueva historia encriptada. Era una tarde fría como todas en el invierno. En las imponentes calles de Nueva York, Don James se dirigía al comedor para indigentes. Ansiaba solo obtener una ración de comida, así lograr pasar un día más. La vida no había sido muy consecuente con él. Tras haber quedado en la bancarrota, no quiso saber más de la lucha constante para surgir en el mundo empresarial. Quedó al olvido entonces viviendo en las calles, pues tras una hipoteca que no pudo pagar, se quedó sin sus casas también. La novia que en ese entonces tenía había estado con él solo en el momento cumbre de su vida, pero cuando llegó la época de las vacas flacas, simplemente lo abandonó. ¿Qué se podía esperar de ella y sus acciones? Pensaba mientras caminaba hacia el centro de provisión de alimentos para necesitados. A ella la había conocido en una fiesta para empresarios adinerados. Ella había sido una de las chicas que habían contratado para darles un poco de diversión a todos en ese momento. Pero quizás ella no era la culpable. Quizás había sido él, por pensar que ya lo había logrado todo. Carros, casas, una empresa en uno de los edificios más imponentes de la ciudad empresarial de los Estados Unidos. Miraba los edificios, uno en particular, que lo observaba cada vez que iba por comida, ese donde una vez se había paseado alardeando con cuanta mujer bonita se le había cruzado en su camino. Pensaba en voz alta y repetía las palabras que solía usar cuando seleccionaba el personal para su negocio, cosas que ya casi iban quedando en el olvido, pues llevaba 10 años desde su caída. Al caer sus inversiones y sus proyectos, simplemente no luchó ni dio pelea por surgir nuevamente. Dicen que mientras más alto escalas, se debería tener mucho más cuidado,
pues a mayor altura la caída es más grande y desastrosa. Pero este dicho está enfocado en la actitud que uno toma cuando obtiene el éxito empresarial, pues a veces la soberbia y el egoísmo son simples detalles que llevan a un hombre al fracaso eminente. El remedio para eso era simple, pero muy difícil de obtener si tienes la cabeza en las nubes por el dinero, como le había tocado a James. Humildad era lo único que él necesitaba y lo que le había faltado. Se había dejado llevar por los buenos momentos, no había sido consciente de sus acciones. Don James simplemente se rindió. Tenía 45 años, pero lucía como un hombre de 70. Sus trajes y abrigos desgastados por dormir muchas veces en el suelo lo hacían ver muy lejano a alguien que podía haber tenido un pasado como el de él. Se sentó en el comedor y comía todo lo que podía, pues no sabía si en la noche podría conseguir algo en la ciudad. Luego caminaba hacia el parque central. Ese se había convertido en su lugar para sentarse a pensar y meditar en las cosas que había hecho mal. Pensaba a veces en intentar buscar algo para salir de donde se encontraba, pero parecía imposible. La noche llegaba y muchos le daban algunas monedas. Él no las pedía, pero la gente al verlo recostado en el suelo le dejaba algo de caridad. Él tomaba las monedas y estaba tentado a comprar cigarrillos, pero él sabía que no era el camino. Podría terminar en una adicción y eso empeoraría la situación. Pensaba entonces si acaso Dios podría apiadarse de él y permitirle tener una oportunidad más. De seguro que no la desperdiciaría. Mirando al cielo con los ojos empañados en lágrima, suplicaba perdón por haber desperdiciado tan buena oportunidad que Dios le había concedido una vez. Te juro por mi vida que si me das una oportunidad, no la desperdiciaré. Su corazón quebrantado y su espíritu contrito habían tocado fondo. Dios, ¿estás allí?, decía, hasta que presa del sueño, abría y cerraba sus ojos y así se quedó dormido. Al día siguiente nada era diferente. Con las monedas compró pan y un café como siempre. Era para lo único que le alcanzaba. Se podía observar el vapor salir de su boca. Así comió como siempre en el comedor y se dispuso a volver a su banca preferida después. Y mientras se recostaba para dormir un poco, se acercó un hombre bien vestido, quien hablaba a través de un moderno celular. Él casi nunca había escuchado las conversaciones de muchos, pues era algo común. En el parque siempre se reunían los empleados, los que salían a la hora del almuerzo para tomar su break de 45 minutos, sobre todo los corredores de seguro en Nueva York. Entonces, mientras ya casi cerraba sus ojos, lo escuchó decir: si queremos remontar, no basta solo con desearlo, tenemos que movernos. No podemos estar pidiendo a Dios que nos mande del cielo un regalo y esperar con los brazos cruzados. Hagamos nuestra parte y en el camino se mostrará su ayuda, ya verás, decía, mientras caminaba y se alejaba de Don James. Lo que escuchó fue algo muy corto, pero lo suficiente y necesario para hacer que despierte nuevamente su espíritu emprendedor. Se sentó y sobándose los ojos veía cómo aquel hombre se alejaba. Las palabras que había escuchado resonaban en su cabeza una y otra vez, hasta que una idea vino a su mente. Un plan. Como en los viejos tiempos, la idea era simple. Él había estado en el negocio de la venta de terrenos sin construir, y en ese entonces siempre había renegado mucho porque la mayor parte del dinero se lo llevaban quienes construían las casas, pero no el obrero sino el contratista. Ahora sabía lo que iba a hacer. Así caminó 10 kilómetros y después de casi 11 años iría a ver a uno de sus amigos quien vivía a esa distancia de la ciudad. Era un amigo quien lo había querido sacar muchas veces de la calle, pero James se había rehusado siempre a recibir ayuda, pues no quería su lástima ni compasión, pero el orgullo en ese momento se había ido. En lugar de eso tenía una idea y eso lo movía. Aunque no estaba muy seguro de cómo hacerlo, quería empezar desde cero. Habló entonces con su amigo. Los recuerdos, la emoción no se podían contener. Mucho tiempo ya había pasado. ¿Cómo te puedo ayudar?, decía su amigo emocionado, a lo que James simplemente respondió: 2 cosas necesito, un cambio de apariencia y recomiéndame para trabajar con tus amigos en las constructoras. Empezaré desde cero, decía esto repitiendo una y otra vez. Su amigo no lo dudó. Mientras sus cabellos caían al suelo, mientras su frondosa barba era retocada,
y mientras tomaba un baño de ducha caliente después, se acurrucó en una esquina de la bañera y se encogió a llorar. ¿Estás bien?, decía el amigo de Don James. Sí, no te preocupes, respondía James, quien trataba de reponer su voz quebrada por la emoción. Ok, estaré afuera si necesitas algo, dijo su amigo. La familia de aquel amigo estaban un poco asustados, pues habían visto llegar a un viejo indigente a su casa. Así se alistó James y salió a cenar con toda la familia de su amigo. Amor, él es James, mi amigo, el de la foto de joven, ¿recuerdas? La esposa estaba muy asombrada por el cambio. Wow, jamás se me ocurriría pensar que parecías un anciano. Bueno, cosas que ya han pasado, respondió James con una media sonrisa y continuó comiendo. Así fue recomendado James y tras una entrevista para postulantes como contratista de obras, no le aceptaron. Era un duro golpe para él, pero había tomado acción, había hecho su parte. Así fue a 5 empresas, pero no fue contratado, pues estaba muy desactualizado. Dios, ya hice mi parte, decía en su mente. Llevo días así. Esto decía mientras observaba entrar y salir a muchos de aquella última empresa. Se disponía a salir de aquel edificio tras un intento fallido de ser contratado, cuando saliendo del ascensor divisó una cartera de cuero. Era más que una cartera, un portafolio. Estaba llena de documentos. No había más que $100 por lo que él había visto y un celular. Se dirigió a la recepción para entregarla, cuando de repente el celular empezó a sonar. ¿Sería la señal que esperaba? Al contestar, una mujer estaba al otro lado del teléfono y le dijo: Hola, quien quiera que seas, te daré una buena cantidad de dinero por esa cartera. No hay mucho dinero allí y no es por el celular, es por los documentos lo que necesito. Por favor, no cuelgues, te lo suplico. La mujer pensaba que irónicamente un indigente la podría haber encontrado. No se preocupe, dijo James. Dígame dónde lo entrego. Al encontrarse con la mujer, esta le agradeció hasta el punto de casi llorar. Aquí tienes $1000, gracias, le decía mientras casi ya se retiraba. No, dijo James, pero tómalo, volvió a replicar la mujer. Para algo te debe servir. No, está bien. ¿Y quién eres?, le preguntó la mujer. Soy un desempleado más. Mi nombre es James. Diciendo esto, sonrió. Salgo de una entrevista de trabajo. No me han querido contratar. ¿Así? ¿Eres contratista? Pues aprendí el negocio hace muchos años y no estoy en onda ahora con lo que está pasando. Supongo que eso les hace desconfiar de mi trabajo. La mujer, al escucharlo, sonrió y le dijo: Mira qué casualidad, yo soy la hija del dueño de esa empresa. Se supo que la mujer después lo agregó a su staff de los mejores contratistas de la empresa y ahora James camina rumbo a una sociedad y a volver a fundar su propia compañía. Muchas veces le vamos a preguntar a Dios por qué no nos envía ayuda, cuando quizás la verdadera pregunta sería si estamos haciendo nuestra parte. En las Escrituras reza un texto: la fe sin obras es muerta, lo que quiere decir que de nada te sirve tener mucha fe, orar a Dios y no hacer nada para conseguir tu objetivo. Para obtener ayuda divina, siempre debemos mostrar que primero somos nosotros los que queremos que ocurran las cosas. A Dios rogando, con el mazo dando. Así funciona.